Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentan La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? Una semana más estamos compartiendo con ustedes nuestro espacio La Ciencia en Casa a través de Canal 2 de San Antonio. Hoy día nos toca conversar con la doctora Laura Tamayo Villarroel, quien es académica e investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de investigación comprende los biomateriales en micro y nanoescala para aplicaciones biomédicas. Y la verdad es que ella nos va a explicar posteriormente el concepto y la línea de investigación que nos tiene preparado para este programa. Así que partimos de inmediato entonces saludando a la doctora Tamayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a nuestro espacio. Muy bien, muchas gracias Luis por esta invitación. De verdad, cuando el periodista de acá de la facultad me invitó a esto, lo encontré una súper buena idea y les agradezco este espacio que ustedes tienen para poder llevar un poco la ciencia, ya que puede estar en una esfera tal vez muy lejana a la sociedad común, pero yo creo que sí hay que buscar las vías para poder acercar la ciencia a las personas. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, doctora Tamayo, nos gustaría que nos contase acerca de su experiencia profesional y cómo es que se vinculó posteriormente con el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Claro, bueno, a lo que me dedico es más que nada al desarrollo de materiales, ya dentro de la química, que es el área donde yo me formé. Yo me dedico a esta área, a esta brecha, que es el diseño de materiales que pueden ser eh, plásticos, pueden ser cerámicos, pueden ser metales. Entonces, lo que yo busco es poder, primero, comprender y entender las propiedades de cada uno de estos materiales y cómo ellos en su conjunto pueden proveer o presentar propiedades mejoradas y específicamente, como es mi línea de investigación, en desarrollar un biomaterial, es decir, un material que presenta una respuesta positiva o negativa frente a un sistema biológico. A eso me dedico, ¿ya? Y bueno, hoy soy parte del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Soy académica, profesora asistente. Y estoy, bueno, desarrollando este tipo de investigación, además de otras actividades que hay que hacer acá dentro de la facultad, que son, bueno, yo coordino también una carrera, la licenciatura en Ciencias Convenciones Químicas, y coordino también esa misma carrera, así es que a eso me dedico básicamente. ¿Y cómo Doctora, llegué, sí, siga, por favor. y cómo llegué acá a la Universidad de Chile? La verdad es que yo me formé en otra institución, en la Universidad de Santiago. Ahí tuve una tutora que promovía bastante, y le agradezco mucho ese ejemplo que nos dio, promovía bastante la colaboración con investigadores de otras instituciones o de otros países. Entonces yo desde siendo estudiante, desde pregrado, después en el posgrado, me relacioné ya con investigadores de otras instituciones, entonces de esa forma se fueron generando lazos y comunicaciones que me llevaron hasta acá, hasta esta facultad de ciencias en particular. Bueno, y en este tema, usted en lo personal, doctora, ¿por qué decidió volcarse por el estudio de las ciencias como profesión de vida? Yo creo que es como esa esencia que tenemos cada uno y que a veces la identificamos siendo niños o tal vez jóvenes, adolescentes, pero yo logré identificar esa esencia, ese gusto, esa afinidad por comprender las cosas, ¿ya? Entonces me afirmé mucho de la curiosidad y de poder responder preguntas. Eso fue una inquietud que siempre tuve y que en algún momento se materializó, se concretó y pude escoger una carrera vinculada a una de las ciencias que es la química. Y en ese mismo camino también me di cuenta que me gustaban otras ciencias como la biología o la física. Entonces, el gusto siempre estuvo, la afinidad y el interés siempre estuvo. Entonces, en este camino he podido estar moviéndome entre distintas disciplinas, pero mi formación es más bien química. Bueno, y dentro de toda esta gama de estudios, finalmente su área de investigación tiene que ver con los biomateriales
Y en esa línea usted estudia biomateriales en micro y nanoescala para aplicaciones biomédicas. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste esta línea de investigación? Así es, sí. Em, Primero es desarrollar distintos tipos de materiales. Como le comentaba antes, pueden ser metálicos, plásticos, a los que nosotros le llamamos polímeros, o cerámicos, para nosotros son inorgánicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es la estrategia? Primero, conocer las propiedades superficiales de estos materiales. Un ejemplo, si yo sé que la materia puede tener carga positiva o carga negativa, es importante para un sistema biológico que una superficie de un material esté cargado positivamente, esté cargado negativamente, dónde se va a adherir más, dónde se va a adherir menos. Yo quiero, por ejemplo, que un sistema biológico como glóbulos rojos se adhieran o no a una superficie. Es importante eso para una aplicación, por ejemplo, de un implante médico o un dispositivo como un apósito para heridas. Entonces, esta línea de investigación busca justamente responder esas preguntas. Primero, estudiar, caracterizar los materiales, comprender sus propiedades y luego de eso ver cómo va a responder un sistema biológico a esas propiedades. Bueno, y en este aspecto, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de este estudio? Usted ahí recién señalaba el comportamiento que deberían tener estos biomateriales, sobre todo en el tema médico, para su interacción, por ejemplo, con sistemas biológicos. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? Las aplicaciones son varias, la verdad. En los últimos 2 años hemos desarrollado, por ejemplo, material poroso a base de un polímero que se llama poliuretano. El polímero es muy parecido a un plástico, pero más puro. Entonces, este poliuretano, la idea es que sea poroso. Entonces, hemos trabajado en desarrollar un material poroso porque el objetivo es que pueda ser óseo integrador. ¿Ya? Es decir, si es implantado, por ejemplo, sobre un hueso, que las células, los osteoblastos, las células del hueso puedan migrar a través de estos poros y entonces generar un nuevo tejido, es decir, un nuevo hueso. Eso ha sido una de las aplicaciones. También hemos desarrollado fibras, ya también poliméricas, es decir, de un material parecido al plástico, que puedan en el fondo imitar las propiedades de un apósito, de una gasa, ¿ya? Pero la particularidad es que este material sea bioactivo. ¿Qué significa eso? Que dentro de estas fibras, que son del tamaño de los nanómetros, ya, del orden de los nanómetros o micrómetros, que son muy pequeños, puedan contener agentes activos. Es decir, dentro de una fibra yo podría contener un agente antibacteriano, tal vez eh, un aceite esencial, tal vez un antibiótico, un compuesto natural, o también podría contener un agente cicatrizante, ya que hay bastantes disponibles comercialmente, o también puede ser de origen natural y extraerse de alguna planta, de algún material biológico. Entonces, si estas fibras pueden contener estos agentes, ya en un medio húmedo estos agentes se pueden liberar, nosotros procuramos de que estos agentes lleguen al sitio de una herida, por ejemplo, y presenten actividades antibacterianas o efectos cicatrizantes. Ese ha sido otro de los trabajos que hemos realizado. Bueno, esas son como las aplicaciones médicas, por lo tanto, lo que se busca también es un mejoramiento de las condiciones de salud de las personas y también de los tratamientos médicos, ¿no? Así es, sí, justamente. Sí, porque el objetivo de desarrollar biomateriales para dispositivos e implantes médicos es justamente eso, mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea a través de restaurar un tejido dañado, parcial o totalmente. Entonces buscamos eso, mejorar las condiciones de vida y también extender ya los años de vida. Porque el último tiempo, los últimos años de vida en una persona adulta mayor estén en las mejores condiciones posibles, con la mayor cantidad de atención y de conocimiento de lo que realmente le pasa y de qué forma entonces desde ese conocimiento poder ayudarlos. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades se pueden sanar mediante el uso de este tipo de materiales aplicados a las partes biológicas del cuerpo?
Claro, es variado, va a depender de cuál es el biomaterial. Si hablamos, por ejemplo, de un apósito para heridas, estamos pensando en una persona que tiene una herida crónica, ¿ya? Que puede haber sido causada por un trauma, ¿ya? Un trauma físico, una caída, un corte, o puede haber sido provocado por una condición, una enfermedad, por ejemplo, un enfermo de diabetes que tuvo una pequeña herida en el pie y que sabemos que la cicatrización es bastante pobre en ese tipo de pacientes y por lo tanto eso se va a convertir tarde o temprano en una herida crónica que va a estar permanentemente abierta y que va a estar susceptible a infectarse y probablemente va a tardar meses, años en cerrarse. Estas soluciones médicas están a ese nivel, pero se pretende con el paso del tiempo ir ampliándose a otras áreas para ir sanando probablemente otras enfermedades que hoy día no tienen cura. Desde el punto de vista de los biomateriales, la verdad es que el efecto es más inmediato. Tal vez pensar en una vacuna, por ejemplo, en alguna píldora, algún comprimido que pueda estar orientado a curar algún tipo de enfermedad. La verdad es que eso se maneja más a nivel molecular, sí. Desde el punto de vista de los biomateriales, esto es más macro, más concreto, ¿sí? Y más inmediato, porque es para una afección que está ocurriendo en el momento y por lo tanto es una solución para ese momento. Bueno, de todas formas, estamos hablando de una línea de investigación que además requiere conocimiento de otras áreas, de otras disciplinas como la química, la física, la biología. Por lo tanto, me gustaría saber qué tan avanzado, cómo está nuestro país, obviamente, en el desarrollo de este tipo de materiales y este tipo de medicina que ustedes están llevando a efecto o de investigación. Claro, la verdad es que si bien a nivel de la investigación que podemos hacer en las universidades o en los centros hemos avanzado, ya somos capaces de caracterizar un material, somos capaces de poder evaluar sus efectos frente a un sistema biológico, pero después viene otra etapa que tiene que ver con eh, los ensayos in vivo, por ejemplo, ya eso es como está a otro nivel, o sea, dentro de las universidades podemos hacer ese tipo de ensayos, pero significa que hemos pasado varias etapas previas y ya podemos utilizar y ver los efectos de estos materiales en ratones o en ratas. Entonces, hemos pasado por estas etapas, ya estoy hablando de mi línea de investigación y de otras que conozco de algunos colegas en otras universidades, y hemos avanzado. Sin embargo, pensar en que esto se comercialice ya y esté disponible para que la gente lo pueda comprar y consumir, es un paso más grande. Ya tiene que estar sometido, digamos, a otros organismos que regulan, ya primero testean estos productos y regulan su comercialización, pero esa etapa es posterior y es más compleja. Sí, porque no depende solamente de lo que uno pueda alcanzar como resultado en un laboratorio, sino que ya tiene también aspectos más políticos, ¿ya? Pero todo esto va direccionado hacia aquello. Sí, ¿por qué le preguntaba? Porque estaba pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que a futuro, en algún momento, se pudiesen reemplazar, por ejemplo, tejidos, pero más allá de tejidos, órganos, parcial o totalmente, pensando, por ejemplo, que hoy día la capacidad de donación es bastante limitada. Entonces, yo no sé si este tipo de investigación pudiese apuntar a eso en algún futuro. Sí, podría apuntar a eso. De hecho, hoy existen técnicas que son de impresión 3D, pero desde materiales que pueden tener una respuesta frente a un sistema biológico. Es decir, si yo podría utilizar algún material como el colágeno para poder imprimir ya en una forma 3D alguna parte de un órgano. ¿Ya? Y menciono colágeno porque es lo más común y es lo que uno podría entender de mejor manera cómo esto se podría convertir en una pieza que yo imprimo, tal como conozco una impresora, digamos, que utilizo en casa, pero para imprimir parte de un órgano. También apuntamos a eso, sí. Bueno, y si obtenemos fondos, nosotros esperamos comprar en algún momento este tipo de dispositivos, estas impresoras 3D. Claro que sin duda sería un gran avance para la investigación que ustedes llevan adelante. Bueno, hablamos de lo que pasa en Chile y a nivel mundial, ¿cómo se está llevando a efecto este tipo de investigación?
Ellos sí van bastante más avanzados, es decir, Estados Unidos, China también, ¿ya? Eh, Llevan pasos agigantados, la verdad, en esto, y sí ellos tienen acceso, bueno, a estos equipos y ya han impreso ya órganos, ¿ya? O tejidos. Se han impreso muchos tejidos para la regeneración de tejido dañado. ¿Y qué tal los porcentajes de éxito de ese tipo de operaciones? La verdad es que no he tenido un dato duro sobre los porcentajes de éxito, pero yo me imagino que con todo el camino que uno tiene que recorrer y todo lo que hay que demostrar para que esto, demostrar de que de verdad tiene un efecto positivo y se logra el objetivo, no dudaría de que esté resultando, sí, que los pacientes que han sido implantados con este tipo de dispositivos no han tenido problemas que en este camino tan largo de verdad testear todo lo posible, de ver todos los efectos adversos y no adversos que podría tener, entonces uno se asegura de que esto va a tener un éxito en el uso. Bueno, les comento que hasta ahora estamos en el programa La Ciencia en Casa junto a la doctora Laura Tamayo Villarroel y es académica e investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando de biomateriales, biomateriales como metales, polímeros, cerámicos, entre otros, para aplicarlo a la salud de las personas mediante distintas técnicas. Y de eso hablábamos, doctora, de los distintos tipos de materiales como los metales, los polímeros, los cerámicos. Eh, ¿En qué circunstancias se aplica uno o se utiliza otro para poder tener una mayor efectividad en obviamente lo que se quiere tratar? ¿Cuándo aplicamos metales? ¿Cuándo aplicamos polímeros? ¿Cuándo aplicamos cerámicos? Claro, depende mucho de los requerimientos. Por ejemplo, si yo quisiera un implante de una rótula, ¿ya? De rodilla. Entonces hay que imaginar que esa articulación recibe gran parte del peso de nuestro cuerpo. Entonces, yo no podría pensar en un material que sea frágil o que no pueda soportar el estrés mecánico al que va a ser sometido. Entonces, en ese tipo de implantes yo pensaría en un metal. Pero muchas veces los metales tienen propiedades mecánicas, ¿ya? Muy distintas a la del hueso. Entonces, si hay un hueso que va a soportar un implante, por ejemplo, de acero, me voy a dar cuenta que sus características mecánicas son muy distintas y se produce lo que se conoce en física como un mismatch. Entonces, al ser muy distintas sus propiedades, lo más probable es que ese hueso se fracture. Al recibir el implante, se fracture. Entonces, si bien por un lado necesito algo que sea resistente, como el metal, a la vez también necesito que se compare con las propiedades mecánicas del hueso. Entonces, ¿qué busco ahí? Que ese metal sea poroso. Y si ese metal es poroso y va a utilizarse para un implante de rótula, entonces también estoy promoviendo que se osseointegre, es decir, que las células de hueso, los osteoblastos, puedan migrar sobre estos poros y pueda generarse el nuevo tejido. Por otro lado, si yo quisiera desarrollar, volviendo al ejemplo del apósito para heridas, voy a buscar un material en donde se adhiera el tejido o donde no se adhiera el tejido. Entonces, ¿qué me conviene? Si busco un material donde se adhiera el tejido, eso es conveniente. Es decir, si yo aplico este apósito y después de unas horas lo retiro y arrastro todo el material que se adhirió, es decir, todo el tejido que se adhirió a ese apósito, ¿eso es correcto? ¿Eso es el objetivo que queremos lograr? Claramente no. La idea es que un apósito sea antiadherente. Entonces, ¿de qué manera desde la química o desde qué propiedades yo puedo proyectar de que este material va a ser antiadherente? Entonces, ahí entra el conocimiento de la química de superficies. Entonces, todo depende del uso, qué es lo que cuál es la respuesta biológica que yo quiero conseguir. Y en función de eso, entonces, busco los materiales más adecuados para esa aplicación. ¿Y cómo lograr, por ejemplo, que el cuerpo no rechace los materiales? Siempre a veces cuando se producen este tipo de implante, el cuerpo extraña ahí y obviamente empieza como a rechazar. ¿Cómo lograr que eso no ocurra y que más bien estos elementos se integren plenamente al cuerpo dentro de su funcionalidad? Claro, eso es muy importante. De hecho,
sobre todo en los años 90 y a principios de los 2000, había mucho problema con el tema del rechazo, ya con los implantes de rodilla. ¿Por qué? Porque se utilizaban metales como el acero inoxidable o el titanio, y con el estrés mecánico se iban liberando pequeñas partículas, ¿ya? Entonces el paciente sentía dolor, iba al doctor, el doctor veía la necesidad de tener que abrir ese sitio, y veía que todo el tejido estaba completamente impregnado de estas partículas metálicas. Entonces claramente ese material no era inocuo, era tóxico. Nosotros decimos acá que es citotóxico, porque es tóxico para el tejido, va a generar necrosis, entonces no es un material adecuado. ¿Qué hacemos para prevenir eso? Bueno, en estos pasos previos de testear el material, nosotros hacemos unos ensayos que se llaman de citotoxicidad o viabilidad celular. Entonces, enfrentamos ya o incubamos una línea celular sobre este material y vemos cuántas células sobreviven después de determinado tiempo. Si vemos que esa viabilidad es baja, es decir, sobrevivieron muchas células, o sea, pocas células y murieron muchas, entonces ese material es citotóxico. Pero si casi no vemos, no observamos células muertas, entonces pues podemos decir que no es citotóxico. Sí. Y hay otro tema también que tiene que ver con la integración, es decir, si bien en el caso del apósito, yo quiero que el apósito no se adhiera al tejido de la herida, pero en otros implantes, como el implante de rótula, yo sí quiero que ese oso integre al tejido. Entonces, busco también esa adherencia, y de manera in vitro la estudiamos previamente. Bueno, eso va permitiendo también perfeccionar esta técnica que obviamente va en beneficio directamente de la salud y de lograr obviamente mejores condiciones de vida para los pacientes que obviamente son tratados, ¿no? Así es, ese es el objetivo final, sí. Doctora Tamayo, ¿desde cuándo en la historia se comenzaron a hacer este tipo de estudios? No podría decirle una fecha exacta, ya un año, pero desde el tiempo que yo vengo recopilando este background y este estudio del arte, eh, veo artículos científicos del 80, sí, 1985. Sí, es decir, no es un estudio tan nuevo, ya lleva más de un par de décadas, entonces, de hecho mucho más, pero yo diría que hoy, ya, o en los últimos 10 años, los avances han sido más grandes, han tomado otra velocidad, sí. Y producto también, porque esto va acompañado de la tecnología, es decir, si yo menciono este aparato que imprime 3D, eso lleva asociado un conocimiento basado en una tecnología, ya que antes no estaba, es decir, hace 30 años atrás era impensado que yo iba a imprimir un material orgánico, biológico, para insertarlo en un cuerpo. Entonces, va acompañado también de eso, de las nuevas tecnologías que se van desarrollando. Bueno, pero de todas maneras, hoy día, como esto ha avanzado mucho, usted dice que en este último tiempo ha avanzado en forma más rápida, las posibilidades futuras entonces son infinitas y obviamente esto podría darnos muchas sorpresas en el futuro, ¿no? Sí, sí, y a eso apuntamos. Sí. Por ejemplo, imprimir un órgano completo y que el cuerpo no lo rechace y que no sea citotóxico y que trabaje en función del objetivo que se quiere. Yo creo que estamos en eso. Ni siquiera diría que lo vamos a alcanzar, yo creo que se está alcanzando, ya estamos en esa etapa. O sea, la humanidad puede esperar buenas noticias entonces en el futuro para mejorar cierto tipo de dolencias relacionados con el reemplazo de órganos o parte o totalmente aquello, ¿no? Así es, sí, Ujú. así es. Doctora Tamayo, ya en la parte final del programa, me gustaría un poco que a la gente que está en la casa usted le pudiese, obviamente, ya lo ha dicho básicamente a lo largo del programa, pero los beneficios prácticos, ¿no es cierto?, que se ve detrás de todos estos estudios que se están llevando a efecto. ¿Qué puede esperar las personas que nos escuchan en casa? Sí, bueno, son variadas. Bueno, para las personas que padecen diabetes,
y que sufren bastante con las heridas de pie diabético, que se llama. Bueno, van a disponer de materiales que van a promover la cicatrización en esas heridas y no van a estar permanentemente sufriendo dolores o sufriendo infecciones, ¿ya? Porque ese es como el talón de Aquiles de estas afecciones. Entonces, existen materiales ya disponibles para este tipo de tratamientos. Quienes se dializan, por ejemplo, eh, quienes se dializan saben que tienen que ir cambiando las cánulas que se insertan en las arterias, entonces muchas veces hay un desgaste de ese material orgánico ya de esa arteria y que hay que renovarlo. Entonces para eso existen implantes de arteria, ya que va a resistir tal vez el estrés de estar insertando cánulas cada cierto tiempo y que es bastante frecuente para las personas que se dializan. ¿Ya? O como hoy está de moda esto de hacer mucho deporte, de ir a las maratones, ya, a las corridas. Eh, Lamentablemente hay muchas personas que no tienen una articulación o una musculatura que pueda soportar el estrés de ese movimiento. Entonces, quien sufre es la articulación. Entonces, hay personas que cada vez más están necesitando implantes de rótula, ¿ya? Y eso es un dato que si se tiene a mano y es cosa de preguntarle a cualquier traumatólogo, iba a decir que el número de consultas ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a este aumento de la actividad física. Bueno, y para esas personas también decirles que existen estos implantes y que están disponibles y funcionan, ¿ya? Funcionan bastante bien. De hecho, una vez hablaba con un traumatólogo, me decía, yo tengo un paciente que me dice que no tiene rodilla, tiene un implante completo, pero él no va a dejar de correr porque él ama correr. Entonces, hoy hay una solución para ese tipo de pacientes. Y así irán apareciendo en el futuro más soluciones para muchos pacientes gracias a esta tecnología de los biomateriales para aplicaciones biomédicas precisamente, que es el tema que hemos estado conversando con la doctora Laura Tamayo. Queremos aprovechar que nos sintonizan también y nos ven estudiantes y siempre aprovechamos de que usted en su cargo científico también inculcar a los estudiantes por qué es importante a lo mejor estudiar ciencia, por qué perseverar en este tipo de disciplina. Sí, y créanme que es algo que hago todos los días cada vez que hago clases. O sea, yo les digo que ellos tienen la oportunidad y las herramientas para contribuir a la sociedad. Desde mi punto de vista, quien hace ciencia pero no tiene una conciencia de la contribución que puede hacer y que debe hacer, eh, para mí es alguien que me está marcando el paso, ¿ya? Yo creo que desde esta esfera, desde lo que nosotros sabemos, desde lo que podemos hacer, desde todas las oportunidades que tenemos, debemos hacer algo que contribuya a la sociedad, ya sea desde el desarrollo de los biomateriales, como es esta línea de investigación, o desde la generación de vacunas, o desde la generación de nuevos agentes que promuevan, no sé, la cicatrización o inhiban las infecciones. Podemos hacer tantas cosas desde el conocimiento de la ciencia y si es de carácter interdisciplinario, aún mejor. Ya estamos mejor preparados para enfrentarnos a los desafíos y poder dar soluciones a las problemáticas sociales que se van dando. Entonces, yo le digo a los estudiantes y le digo a mis estudiantes que ellos tienen que hacer algo con esto que saben, porque ellos tienen herramientas y tienen conocimiento. Por lo tanto, deben aprovecharlo. Bueno, ¿dónde uno puede encontrar mayores detalles de toda esta información que acabamos de tratar en este programa? A quienes obviamente les gusta investigar a través de las páginas web, obviamente a través de Internet. Sí, bueno, para encontrar información confiable, yo siempre sugiero los buscadores, digamos, de literatura científica, ¿ya? O de otras áreas de otras ciencias. Lamentablemente la mayoría están en inglés, ¿ya? Pero bueno, últimamente la mayor parte de las personas ya conocen o manejan un poco de inglés. Entonces ahí yo siempre sugiero Google Scholar, descargar algunos artículos libres, hay algunos que se tienen que pagar, hay otros que son libres, descargarlos y poder leer más sobre las últimas tendencias y las últimas investigaciones que se están haciendo. Sí.
Finalmente, algo que yo no le haya preguntado, que usted quiera agregar a modo de conclusión de la entrevista. Eh, no realmente, todas sus preguntas, Luis, han sido bien completas, sí, bien orientadas, así es que no, creo que no tengo nada que agregar. Bien, de doctora Tamayo, desde el programa La Ciencia en Casa de Canal 2 de San Antonio, le queremos agradecer su participación hoy día con nosotros hablando de los biomateriales. Así que muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a usted, Luis. Bien, pues de esta manera hemos conversado con la doctora Laura Tamayo Villarroel. Recordemos que es académica investigadora del Departamento de Química de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile. Hoy día hemos hablado de biomateriales y les recordamos que este ha sido el programa La Ciencia en Casa a través de Canal 2, que volverá ya en otro programa con otra entrevistada o entrevistado dentro del área científica. Muchas gracias por la sintonía. Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentaron La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional